Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo alguna vez el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme por las antenas de Radio Pauta me ven caminar en este pequeño jardín invernal de fin de mundo. Voy pisando las hojas y como una vez por semana me gusta ir al patio de la escuela a hablar de educación con los que están haciendo la educación, los que están con la papa caliente la educación, no los teóricos, lo que hacen la educación todos los días en Chile, los héroes de la educación, en muchos casos. Voy caminando hacia el patio de la escuela, ella se escucha el sonido de las campanas, el sonido de los niños, la vitalidad de toda escuela chilena. Y cada vez que entro en la escuela, y cuando escucho niños sobre todo, se me aparece ella, se me aparece Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Varias veces en este mismo espacio yo he dicho que llama mucho la atención que Gabriela Mistral en escritos de 1920, 1930, fue muy defensora de proyectos muy innovadores en educación. Por ejemplo, fue defensora de el uso de la radio y lo audiovisual en la sala de clase, algo que era muy resistido por el gremio entonces. Fue también introductora de métodos de países europeos o también de países argentinos, como por ejemplo la idea del aula abierta, que en ese momento parecía una locura y que hoy día hay todo un movimiento en todo el mundo por el aula abierta, convertir, por ejemplo, el paisaje y la naturaleza del propio país en una sala de clase. En fin, si ustedes se fijan, es curioso porque Gabriela Mistral, una poeta, pensadora, tan apegada a la tierra, a la tradición, al idioma castizo español, uno tendría que pensar que era conservadora en esto. Ella tenía muchas dimensiones. En esto ella era absolutamente innovadora e incluso adelantada a muchas de las tendencias que hoy día se están viendo y discutiendo en el mundo de la educación. Por eso ella estaría probablemente muy contenta de la conversación que vamos a tener aquí en el patio de la escuela con una profesora de matemáticas, magíster en didáctica, que es además la jefa de departamento de matemática en el Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Renco, que convirtió un juego o un videojuego, entre comillas, que usan nuestros niños y contra los cuales muchas veces tenemos que pelear para limitar que no se hagan adictos a esos juegos. Yo me ha tocado esa pelea. Tengo 2 hijos que les encanta Minecraft. Bueno, ella convirtió Minecraft en una herramienta para transformar el aprendizaje. A eso yo le llamo alquimia pedagógica, convertir la piedra en oro, convertir un videojuego que puede llevarte obviamente a la adicción, convertirlo en una manera de aprender mejor matemáticas. Estas matemáticas que producen tanto miedo, Está estudiado que es una de las asignaturas que producen más miedo entre los niños. A mí me produjo mucho miedo. Yo era malo para las matemáticas en el colegio mío, colegio francés. Además las matemáticas eran en francés, yo sufría. Y había un miedo que me paralizaba. Y después me di cuenta que era una tontera. Las matemáticas son maravillosas, son fascinantes. Puedo entrevistar y conversar con muchos matemáticos. Bueno, aquí está con nosotros la profesora Francisco Morales del Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo, colegio que además, gracias a este proyecto, fue seleccionado entre los 10 colegios, escuchen, más innovadores del mundo en World Best School Prize, un premio muy importante en educación, y antes había recibido el premio Elige Innovar del año 2021. Profesora Francisca, un gusto de conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ella ha tenido la gentileza de venir desde su jardín en Rengo a este pequeño jardín aquí en la zona metropolitana. Vamos a partir por esta idea que yo decía al comienzo, y vi que me asentías mientras decía eso, que las matemáticas producen miedo. A ver, ¿qué se sabe de eso y cómo lo percibes tú ese fenómeno? Bueno, hay muchos estudiantes que nos indican que la mamá no aprendió matemática, la abuela no aprendió matemática, entonces ellos tampoco pueden aprender matemática. Hay como una cierta herencia del que no puede aprender matemática. Casi una condena familiar. Eso. ¿Ah? Es una de las cosas que yo he escuchado harto y también por las experiencias que tienen algunos estudiantes años anteriores. Nosotros recibimos a nuestros estudiantes en séptimo básico, entonces a mí me gusta mucho hacer clases en ese nivel porque los niños son como... se sorprenden mucho. Hay asombro. Hay mucho asombro comparado, por ejemplo, con niños de media o niños más grandes. Entonces es como triste ver que vengan ya con un estigma de que no pueden aprender matemática y que la clase es aburrida, que la clase es difícil y que los profesores somos de temer. Ahí hay un tema, no sé, cultural. A ver, ¿qué pasa con la enseñanza de matemática en Chile? La otra vez, hace tiempo, comentábamos aquí también un estudio que se hizo en un momento que se comparó la manera como se enseñaba en China, por ejemplo, de lo que me acuerdo, y cómo se enseñaba en Estados Unidos. Y que habían diferencias impresionantes. Los norteamericanos se dieron cuenta que los chinos le estaban llevando la ventaja y eso obviamente que les picó el orgullo. ¿Qué es lo que hace una diferencia en la metodología de la enseñanza de matemáticas? ¿Cuál crees tú, así como a nivel mundial, es la mejor metodología? ¿Quién está enseñando mejor las matemáticas hoy día en el mundo? Si uno tuviera que buscar un referente. Yo no sé si puedo dar esa respuesta, pero sí creo que tenemos que ayudar a que los estudiantes crean de que sí pueden aprender matemáticas. Creo que por ahí parte. Es como que cambien el estado de ánimo, la actitud con que parten, digamos. Claro, y tener herramientas que permitan de que eso lo crean, porque que ellos pueden aprender matemáticas y que pueden ser exitosos estudiando matemática, porque a muchos les puede gustar la clase, pero el momento de hacer una prueba, por ejemplo, sienten que no pueden. Y ahí es donde tenemos se bloquean. que... Claro, se bloquean y tenemos que allí ayudarlos para que crean en ellos y en ellas para que, ¿cierto?, logren el aprendizaje. O sea que tú no crees que uno nazca mal alumno para las matemáticas. No. Bueno, yo es una creencia que he tenido siempre. Y algunos de mis hijos, lamentablemente, inconscientemente se la transmitió. Uno no nace mal alumno en las matemáticas. No, yo creo que no. Yo he visto alumnos que... Porque siempre cuando los conozco les pregunto cuál era su promedio del año anterior. Entonces muchos me dicen, no sé, un 3.8, un 4.5. Y también hay alumnos que son muy exitosos desde pequeños en matemáticas. Entonces yo les digo, bueno, ese promedio lo vamos a comparar con el promedio del primer semestre y con el promedio del segundo semestre y evidentemente siempre superior. Así es que eso es lo que a mí como profesora y la impronta que tiene nuestro departamento es que los estudiantes crean que sí pueden aprender matemáticas. Oye, a ver, vamos a hablar de tu liceo primero, antes de entrar en el proyecto de ustedes, Matecraft, que tiene que ver con Minecraft, pero bueno, esto se usa en clase, vamos a explicar las dificultades que hubo, para implementarlas también, los prejuicios, sí. ¿No es cierto? Que es muy interesante esa historia. A ver, un liceo bicentenario, había toda una discusión del liceo bicentenario, muchos dicen que algunos dicen, aquí me lo han dicho en una entrevista, una directora que estuvo hace poco, fueron un poquito abandonados los liceos bicentenarios. A ver, ¿cuál es la situación de los liceos bicentenarios hoy en el país? ¿Cuál es tu mirada, que tú trabajas en un liceo bicentenario? ¿Cuál es la diferencia, el sello, el aporte que hacen a la educación? ¿Cómo están hoy día? ¿Están más debilitados los liceos o no es así? Lo que pasa es que los liceos bicentenarios iniciaron en el año 2011-2012, no recuerdo bien sí, por ahí. El año. Y fue justo el año que yo ingreso al liceo que trabajo ahora. Entonces ahí había un acompañamiento, había como un sistema de que todos los colegios hacían particularmente lo mismo. Habían evaluaciones, se les entregaba material a los profesores, se les guiaba a los profesores para poder hacer sus clases en el aula. Entonces eso marcó una impronta en los colegios bicentenarios de seguir pautas. Por ejemplo, a mí me corresponde, yo fui a varias capacitaciones y aprendí varias cosas en esas capacitaciones que después las seguí implementando y mis colegas también en el aula.
La diferencia que yo veo ahora es que, y porque hay liceos que entraron hace poco, que eso ya no existe. O sea, tú tienes la categoría de liceo bicentenario. Pero no eres acompañado en eso. Pero ya no está ese programa de acompañamiento, por lo menos nosotros no lo tenemos, yo no sé si otros colegios lo tendrán. Está como el macro, como lo general del liceo bicentenario, pero no está el acompañamiento que había antes. Yo no sé si otros colegios nuevos lo tendrán, pero por lo menos Es una nosotros lástima porque el Liceo Bicentenario es un aporte a elevar el nivel de la educación chilena, la calidad, colegios públicos de calidad. Esa es la apuesta, ¿no? Esa es la utopía que tienen el sueño, el horizonte que ofrecen los liceos bicentenarios. Por lo tanto, hay que decirle al Ministerio de Educación que acompañe a estos liceos, que acompañe a los profesores, que se la juegue por estos proyectos tan emblemáticos. Estoy caminando con la profesora Francisca Moral, profesora de matemática. Ella es profesora y directora del Departamento de Matemática del Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo. Y antes de entrar en el proyecto mismo Minecraft, el que les dio el premio a ustedes a nivel internacional, me gustaría que me contaras por qué elegiste ser profesora de matemáticas. ¿Cómo llegó? ¿Fue una casualidad, un azar? ¿Te gustaron las matemáticas siempre, la educación? ¿Cómo llegó eso? Yo siempre quise enseñar. Siempre me gustó enseñar. Cuando pequeña jugaba y yo era siempre la profesora. Y en un inicio quise ser educadora de párvulos. Pero cuando entré en la enseñanza media, ahí me empezó a gustar mucho la matemática. Y ahí decidí ser profesora de matemáticas. O sea, nunca estuvo en mí ser o estudiar otra profesión que no fuese... o sea, ya tenías el matemática. bichito de la pedagogía Sí. y de las matemáticas juntas desde un comienzo. Eso es bien notable. Y si tuvieras que invitar a alguien que nos escuche, a alguien joven, hoy día sabemos que menos jóvenes apuestan o se la juegan por estudiar pedagogía. ¿Cuál sería tu invitación por tu experiencia personal? Mi invitación es que crean en la pedagogía, que crean que sí pueden desarrollarse de buena forma. Es una aventura. Y en el aula nos sentimos súper bien. Yo creo que cómo nos enfrentamos al aula tiene que ver mucho también con los profesores, cómo llevamos la práctica o las actividades a nuestros estudiantes. Y yo creo que hay días difíciles, pero la mayoría no lo son. La mayoría son días que sí podemos avanzar y que sí podemos lograr aprendizaje en nuestros estudiantes. Bueno, ojalá que tu mensaje entusiasme a alguno que nos esté escuchando, alguno o alguna. Minecraft, Matecraft, ya. Rápidamente, para el que no conoce el juego Minecraft, bueno, ya uno lo conoce a través de los hijos, pero hay mucha gente, probablemente público adulto, que no tiene idea qué es Minecraft. Brevemente, ¿qué es lo que es Minecraft? El juego, el videojuego Minecraft. El videojuego permite construir y destruir. Esa es como la fundamentación. Entonces, un estudiante puede construir una estructura, pero también cuando juega en un servidor o con otros competidores, le destruyen. Pues esa es como la competencia que hay dentro del juego. Y ahí se pueden construir, cada uno, el que está jugando ahí, elige qué construir, lo que quiere inventar. Puede inventar un templo, puede inventar una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Es como una arquitectura virtual, ¿no? Sí, de hecho, bueno, si lo dejamos como Minecraft sin considerar a Matecraft, evidentemente los estudiantes van a elegir qué construir, o el niño que está jugando elige qué construir, o también parece que hay algunos retos que ellos pueden ir realizando. Oye, ¿cómo surge esta idea de convertir ese videojuego tan famoso, con tantos millones de usuarios en el mundo, que produce adicciones, dicen algunos, como otros? Hay peores, hay otros juegos peores que ese, obviamente, y más violentos. En este Matecraft, que fue el que le llevó a que ustedes tuvieran el premio entre los 10 colegios en el mundo más innovadores, ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cómo nace esto? Cuando volvemos de la pandemia, empezamos a ver que la motivación era mayor en los estudiantes para aprender matemáticas. En realidad ¿Era mayor la motivación? La desmotivación. La desmotivación, sí, la desmotivación. Era mayor, claro. Y en general a volver al aula común. Entonces nosotros quisimos los profes hacer lo que hacíamos antes de la pandemia y no nos resultó. Entonces empezamos a pensar cómo podemos hacer un cambio en el aula. Y ahí nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más hicieron los estudiantes en la pandemia? Jugar. Y jugar videojuegos. Eso. No estamos diciendo jugar a la pelota, porque no se podía salir afuera, etcétera. Entonces, no teníamos mucha experiencia nosotros con los videojuegos, excepto, no sé, por la experiencia que veíamos con nuestro hijo y no más que eso.
Entonces fuimos a las aulas a preguntar a los estudiantes cuáles eran los videojuegos que ellos jugaban. Y ahí aparecieron bastante, algunos que no le veíamos ninguna relación hasta que llegamos a... Fortnite. Sí. Esa es muy violenta. Sí. Son guerras. La mayoría apuntaban hacia allá, pero había uno que de repente aparece y que es Minecraft, y que muchos niños lo jugaban, o lo jugaron cuando más pequeños. Entonces ahí yo lo miré y de repente vi los cubos y dije, aquí podemos hacer algo geométrico. Fue como lo primero que se nos ocurrió. Fue una idea tuya, se te ocurrió a ti. Ahí empezamos con Minecraft, con un grupo de profesores, empezamos a generar un campeonato. Dijimos ya, ¿cómo enmarcado la semana de la matemática? Dijimos, ¿cómo hacemos una actividad que se pueda realizar con videojuegos? Entonces cuando llegamos a Minecraft empezamos a conversarlo con los profes y dijimos, oye, podemos hacer algo de matemática o algo de conteo. ¿Por qué? Porque veíamos que se podían ir construyendo cubos y podíamos contar, podíamos calcular volumen, por ejemplo. Entonces dijimos, ya, vamos a hacer ese campeonato con 3 problemas matemáticos y los niños se van a inscribir de manera voluntaria. ¿Ya? Y lo hicimos online. Entonces fue como el boom, así como, la gran competencia que los niños podían jugar. Y ahí llegaron muchos niños. Llegaron muchos niños y dentro de eso lo armamos con los profesores y con estudiantes que iban presencial, porque nosotros tampoco manejábamos mucho el videojuego, entonces ellos nos ayudaron a armar las salas virtuales y poder hacer los problemas para que ellos pudieran entrar como en ese mundo de Minecraft. Y ahí vimos que fue como tan emocionante para los estudiantes que empezamos a pensar, ¿y cómo lo llevamos hasta el aula? Que no sea algo aislado, sino que ya sea como parte de nuestra clase. Entonces empezamos a pensar y un día estaba en una sala con un alumno en práctica que tenía en ese tiempo, más la mitad del curso que iba presencial y la otra estaba online. Y como que pensé algo rápido y dije, pero ¿por qué no enseñamos operatoria? ¿Por qué no transformamos los cubos en números? Y eso hicimos. Entonces yo empecé... Eso fue una iluminación que fue tuviste. fue como que algo que se me ocurrió. La necesidad tiene cara de hereje. O sea, querías motivar a alumnos que venían de la pandemia, que estaban más desmotivados y de repente, ¡pum!, lo viste. Y era como tan divertido porque yo estaba haciendo una clase de álgebra en ese momento, eso que me acuerdo muy bien. Entonces, en ese curso había un estudiante que nos ayudaba a nosotros con Minecraft y le digo, Nicolás, ven, explícame esto, ¿cómo lo puedo hacer en el videojuego? Después, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces ahí fue armando como una idea, después le di vuelta varios días, hasta que se lo presenté a los profesores de matemática y les gustó. Oye, me imagino que el comienzo tiene que haber habido resistencia. Incluso uno piensa en el mismo colegio, tal vez de los apoderados, es decir, cómo la profesora está llevando a los niños a jugar videojuegos en la sala de clases, y los tenemos en la casa totalmente alineados con los videojuegos y además llegan al colegio en videojuegos. ¿Cómo enfrentaron eso? ¿Qué pasó ahí? Sí, había mucha resistencia. De hecho, los alumnos me decían, profesora, ¿de verdad podemos aprender matemáticas jugando Minecraft? Ellos mismos dudaban. Sí, me preguntaban, ¿de verdad, profesora, vamos a poder hacer eso? ¿O usted nos está diciendo eso para que nosotros estudiemos y podamos llegar a esa unidad? Y yo le decía, sí van a poder. Y yo igual sentía temor porque era la primera vez que lo íbamos a probar. Con los apoderados fue difícil. Muchos apoderados sintieron que lo único que querían que los estudiantes dejaran de jugar videojuegos. Lógico, entendible. Pues, y nosotros le estábamos pidiendo lo contrario. Entonces lo que hicimos fue ir a las reuniones de apoderados. Entonces yo entraba a la reunión de apoderados, el profesor jefe me presentaba. Y yo le preguntaba, ¿cuánto es menos 10 más 7? Es la primera pregunta que le hacía. Y ellos me decían, algunos respondían, otros decían que no sabían. Entonces ahí yo les mostraba un ejemplo simple de cómo íbamos a aplicar la metodología y después le hacía otra pregunta, por ejemplo, ¿cuánto es menos 15 más 7? Y ahí sí podían responder. Entonces le decía, bueno, eso es lo que nosotros vamos a enseñar con el videojuego en el aula. Fuiste muy pedagógica, aplicaste una terapia choca ahí con los apoderados para que se dieran cuenta, ¿no es cierto? Sí, pero así todo, había apoderados que igual me miraban así como extraños, así como... irán a aprender. Había apoderados que se alegraban y decían que bueno que pase esto, pero la mayoría no. Dime una cosa, y entonces esto a poco lo fueron
metiendo en la sala de clase, los profesores empezaron a usarlo, esto se extendió. ¿Cuántos años llevan haciendo esto en el colegio, el Minecraft? 5 años, este es el 5.º año que lo estamos aplicando. Bueno, que es una matemática mediante desafíos, construcción colaborativa, resolución de problemas ahí mismo. ¿Y qué pasa en la sala de clase? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo están los alumnos? ¿Qué es lo que has visto tú en todos estos años al aplicar esta metodología tan innovadora? Nosotros, como esto lo aplicamos principalmente en séptimo, que son los alumnos que llegan, nosotros hacemos una nivelación de aprendizaje que dura más o menos entre 2 meses y medio. Entonces ahí muchos niños ya vienen con ese tema de que no pueden aprender matemática, de que son malos para la matemática. Por lo tanto, nosotros les decimos, ya mira, vamos a llegar a la unidad de Minecraft, o sea, de Matecraft, y nosotros lo que tenemos que hacer primero es llegar a este nivel. Entonces ya hay una motivación por llegar a esa unidad. Antiguamente era como explicar a cada uno de los integrantes nuevos que llegaba al colegio qué es lo que era Matecraft. Hoy día no, hoy día los alumnos preguntan, ¿cuándo iniciamos Matecraft? Ya se hicieron famosos además con este premio, que me imagino que tiene que haber tenido un impacto en el colegio, ¿no? Sí. Haber obtenido ese reconocimiento de estar entre los 10 colegios más innovadores del mundo. Sí, además que ya Matecraft está instaurado en nuestro liceo, y cuando lo empezamos a usar, la primera clase es instalar una licencia en los celulares de los estudiantes. Entonces, la primera clase se hace eso y además ellos pueden utilizar el videojuego de manera libre. ¿Y qué pasa ahora que no se puede usar celular en el colegio? ¿Cómo resuelven eso? Sí, este año nos vimos con esa disyuntiva. Sin embargo, como tiene fines pedagógicos, autorizados por nuestra directora, enviamos un documento para que los apoderados nos autorizaran el uso del celular en el aula, y la condición es que solamente lo pueden usar, en este caso, en matemática, porque es la asignatura que lo pidió. Bueno, y esta metodología entiendo que ya la están capacitando a otras escuelas, a otros colegios, o sea, ya empieza a exportarse. ¿Ah? Sí, el segundo año, cuando nosotros empezamos a ver que ya los resultados eran muy buenos, lo quisimos compartir. Entonces ahí invitamos a todos los profesores de la provincia de Cachapoal a un taller para explicarlo. Entonces yo dije, ya, pero yo sola no lo voy a poder explicar con los profesores. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Formamos un Team Matecraft de 10 estudiantes, que son ellos los que van al aula o a los profesores que nos visitan y les explican el videojuego y yo explico la parte matemática que hay involucrada ahí. Oye, ¿cuáles son los resultados? Ahora concreto, porque dijimos ya, te lanzaste en este proyecto innovador, podría ser que los resultados matemáticos después fueran catastróficos y ahí te linchaban, ¿no es cierto? Además de enviciar a nuestros hijos más, no tuvo buenos resultados, pero los resultados fueron buenos. ¿Qué pasó? Sí, nosotros, por ejemplo, como Liceo Bicentenario, siempre la meta está en lograr el 80% mínimo de aprendizaje con una evaluación que se le aplica a los estudiantes. Entonces nosotros con Matecraft en esa unidad nunca hemos logrado menos de 85. Siempre está ahí. No quiere decir que con la otra metodología logramos el 80, no, nos costaba llegar al 80, pero hoy día llegar al 85 con Matecraft es mucho más simple. ¿Y se logró esta idea de cambiar la relación emocional de este miedo de los alumnos a las matemáticas con este juego? Sí, de hecho, uno de los relatos que más escucho de los estudiantes es que ellos pueden decidir, y eso les gusta mucho. Y lo otro es que ellos dan ideas. Porque como ellos son los expertos en el videojuego, no los profesores, entonces ellos nos van dando ideas. No sé, por ejemplo, nosotros empezamos... Son co-creadores de esto. Eso, nosotros empezamos con ejemplos muy básicos para que ellos vayan entendiendo la metodología, pero ya ellos se extrapolan a números más grandes y van creando sus propios métodos de resolución. Ahí nosotros no nos metemos. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso de cómo un profesor tiene una imagen, una idea, una visión, puede ser y que puede dudar y se lanza con convicción a hacerla, se arriesga, ¿no? Y que tiene estos buenos resultados. A veces algunos resultarán más, otros menos, pero por lo menos está explorando para revertir varias cosas, yo creo. La falta de asombro que tú dijiste, la muerte, que me dijiste al comienzo, que eso es re preocupante cuando los alumnos empiezan a perder el asombro entre lo que estudian y estamos mal, que es la base de todo aprendizaje y educación, ¿no? Y el conocimiento. Y luego esta inercia que produce, este rechazo que produce, este miedo, que produce casi atávico las matemáticas en nuestros alumnos. ¿Qué es lo que aprendiste tú de esta experiencia? Más allá del puro Matecraft, de lo que hay que hacer y se puede hacer en educación si hay un cambio de paradigma. ¿Cuál es el cambio aquí que ustedes han hecho? ¿Qué has pensado sobre eso?
Bueno, yo aprendí a que hay que enfrentar el miedo porque muchas veces no hacemos cosas nuevas por temor, porque ya sabemos que nos resultó algo 10 años y lo mantenemos, pero hoy día nos vemos enfrentados a otras realidades donde tenemos que motivar el estudio de la matemática de nuestros estudiantes. Y esa es una de las cosas que he aprendido, y otra es escuchar más a los estudiantes. Los estudiantes te dan muchas ideas de cómo uno puede ir desarrollando, ¿cierto?, las distintas actividades, y escuchar así con atención esas ideas, porque son las que van a llegar profundo a ellos y van a tener esa motivación a querer aprender la matemática, que es lo que los profesores queremos. O sea, en el fondo, claro, es escucharlo y conocer cuál es el estudiante hoy, sin prejuicio, porque el primer prejuicio hoy día son cabros alienados, todos metidos en las pantallas, ¿no? Bueno, es una imagen que uno tiene, como papá también tiende a caer en eso, pero en cambio lo que tú hiciste fue decir, a ver, yo me voy a meter en su mundo, Sí. y en su mundo voy a hacer esta innovación que quiero hacer, este cambio, ¿no? Eso es interesante. Eso es lo que hacemos. De hecho, hay muchas cosas que yo no manejo del videojuego. Ellos van, el videojuego va cambiando, ¿cierto? Y son ellos los que manejan eso. Y ellos me van diciendo, pero ¿por qué no considera esto? ¿Por qué no usamos Oye, acá? ¿y esto no lo han inscrito así como con una ley de patente? Pues, que se podría exportar internacionalmente, ¿o no han pensado hacer algo así? No. Ya. No. Yo les aconsejo que lo piensen, de crear este módulo y exportarlo a otros lugares, a otros países. Puede ser muy interesante el MateCraft. Aquí tienen ustedes un ejemplo de una profesora chilena de regiones, de Rengo, el Liceo Bicentenario de Excelencia, que con otros colegas y con sus alumnos, porque esto es lo bonito que fue, en un diálogo de conversación con los alumnos, produjo una transformación Sí. significativa en la enseñanza de una disciplina fundamental, porque las matemáticas, digámoslo, son fundamentales. Sí. ¿O no? En la vida, las matemáticas. Sí, el sistema chileno así lo considera también. El sistema la considera y yo creo que son fascinantes las matemáticas. Sí, lo que pasa es que este miedito y esta idea hecha la que hace que alguien como yo, con mucha vergüenza, haya sido mal alumno de matemática en su... Es típico que dice, los humanistas no tienen que saber matemática. No tiene nada que ver eso. No, eso es un prejuicio. Francisca, ha sido un gusto conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela. Te felicito, lo felicito a todo el equipo educativo del Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente en Rengo. Y bueno, ¿y tienes algún otro sueño a partir de esto? Me imagino que ya con un resultado positivo te dan ganas de hacer otras innovaciones, ¿o no? Sí, de hecho hemos hecho varias también después de MateCraft. Yo creo que MateCraft abre una puerta a la innovación y a probar. Y hemos probado con varios proyectos que han tenido muy buenos resultados también. Uno solo que me digas, a ver, por ejemplo, para solamente anunciarlo, porque ya tenemos que irnos a la pausa en el último segundo que nos quedan. Mate Finanzas, por ejemplo. Mate Finanzas, Sí. suena bonito, con las finanzas. Con las finanzas. ¿Ya? ¿Y eso es como un banco? ¿Qué es lo que es? No. Sí, eso lo trabajamos con Matecoins, que le llamamos a las monedas, que los alumnos, según las metas que vayan cumpliendo, van ganando monedas y después las pueden canjear. Bueno, esta profesora innovadora no para, como ustedes lo acaban de escuchar. Muchas gracias, Francisco, un gusto conversar contigo. Muchas gracias a ustedes por la Y invitación. nosotros no olvidemos que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Una vez por semana conversamos con profesores innovadores como Francisca, brotes verdes de la educación, así yo le llamo, que nos dan esperanza de que no todo está perdido. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Jardín. Seguimos caminando en este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Banken, el jardinero de este jardín, de este programa que se emite toda la semana, de lunes a jueves a las 7 de la tarde en pauta, de 7 a 8 de la tarde, en este jardín invernal. Estuve revisando un libro que lo tengo casi como en mi libro, uno de mis libros talismanes ahí en mi escritorio, siempre lo saco para ciertas conversaciones, de un gran profesor italiano que vino hace muchos años a Porto Idea, Chile. Lo tuve aquí en el jardín, tuvimos una linda conversación con él. Nuccio Ordine, el libro se llama La utilidad de lo inútil. En ese libro se dedica a mostrar cómo ciertos saberes que fueron impugnados como inútiles en algún tiempo resultaron ser a la larga mucho más útiles que aquellos que se consideraban útiles en ese tiempo. Y esta defensa de lo inútil, tanto en el arte como en la ciencia, me parece tremendamente interesante. Él cuenta una experiencia en una discusión que había en el Congreso de Estados Unidos, en que un diputado y un equipo había presentado a la comisión un proyecto para una inversión grande en investigación científica, y viene, no sé si el ministro de Hacienda, y dice, estamos en una guerra fría, nuestros recursos tienen que irse
para financiar esa guerra, que se decía el destino de Estados Unidos, ¿cómo vamos a invertir todos estos millones? ¿Para qué sirven todas estas investigaciones que usted quiere invertir? Y ahí el diputado, yo no tengo la elocuencia de él, en una maravillosa intervención dice que la mayoría de las cosas que usted llama inútiles que se han hecho en Estados Unidos, y empieza a citar a poetas, científicos, artistas, hacen que alguien vaya a una guerra a dar su vida por Estados Unidos. No va nadie a la guerra a defender el PIB. La gente va a la guerra por el orgullo de un país que se llama Estados Unidos y que ha sido construido a partir de esos saberes, entre comillas, inútiles. Hoy día no vamos a hablar de saberes inútiles. Vamos a hablar de la importancia de la investigación en el desarrollo del país, la potencia que hay ahí en el mundo de la investigación. Y para eso traemos a una apasionada de este tema, que está en el corazón de un debate hoy día en el país sobre el tema. Se ha hablado de la reducción del financiamiento público, suspensión de programas de becas, también discusión sobre la utilidad social de la investigación, esos temas que están ahí en el tapete. Bueno, ella es ingeniera agrónoma, por lo tanto me imagino que estará feliz de caminar esta tarde en el jardín. Es doctora en Ciencias de Agronomía de la Católica, magíster en Ciencias de la Nutrición, y son más de 3 décadas, o sea, toda una vida dedicada a la investigación, la formación de investigadores y la innovación tecnológica. Ella fue la primera mujer decano en 120 años, impresionante eso, en la Pontificia Universidad Católica, la primera mujer decano, y es actualmente vicerrectora de investigación y posgrado de la Católica, un cargo muy importante porque de ella depende toda la política de investigación, doctorado e innovación en la Católica. Para entender y empaparnos de lo que significa el espíritu de la investigación, lo importante que es, vamos a tener esta conversación. María Angélica Fellenberg en el jardín. María Angélica, muy bienvenida, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muchas gracias también por la presentación. Solo aclarar que fui la primera mujer decano de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales en 120 años. Facultad de Agronomía. Exactamente, porque otras mujeres decanos han habido en otras facultades. Antes en otras facultades. Oye, ya que eres agrónoma, antes que nada te voy a preguntar, ¿qué te pareció mi jardín? ¿Te parece que está bien mantenido? ¿Cómo lo ves? Está muy lindo. Ah, qué bueno. Y esta agua que corre es pura vida, así que está precioso. Ya, qué bueno que te gusta. Entonces vamos a tener una conversación, vamos a jardinear, vamos a caminar por el jardín. A ver, lo primero, para conocerte un poco más, tú, digamos, eres la vicerrectora de investigación y posgrado, pero tú misma has dedicado una parte de tu vida a la investigación. Y la investigación en alimentación e inocuidad alimentaria. Has hecho investigación muy ligada lo que tiene que ver con el agro, o sea, con los pies bien puestos en la tierra, diría yo, esa investigación. Me gustaría que me contara un poco tu historia. Y con las mangas arremangadas también. Eso, con las mangas arremangadas. Bueno, claro. Te cuento, yo vengo de formación de las ciencias animales y he orientado mi investigación en 2 líneas principalmente. Una línea que tiene que ver con trabajar con pequeños productores agrícolas, que es donde está ocurriendo y es corazón de la producción de las hortalizas y de las frutas que tú consumes o que tú compras y que muchos chilenos compramos. Eso es por un lado, y por ese lado en el tema de la inocuidad. Y por otro lado, tengo una línea de investigación que es más de laboratorio, más química, y que tiene que ver con producir ingredientes funcionales para la alimentación humana, desde origen animal. ¿Y qué es lo que estoy diciendo de esto? La alimentación o los ingredientes funcionales son aquellos ingredientes que, más allá de nutrirte, generan una funcionalidad en tu organismo. Y lo que mi línea de investigación de los últimos 8 años, 10 años, ha sido desarrollar péptidos. Péptidos es una proteína, tú la cortas en pedacitos con enzima, una determinada enzima, y tú obtienes ciertas cadenas que son péptidos de aminoácidos. Y estos péptidos pueden tener una funcionalidad en tu organismo. La funcionalidad que nosotros hemos desarrollado y hemos demostrado a nivel de animales de investigación es que ayudan a controlar la hipertensión arterial. Mira, ¿ya? ¿Y eso en qué alimento está? ¿Cuál es el descubrimiento más asombroso, por decirlo así? O interesante que podrías compartir. Más que descubrimiento interesante es que tú puedas, a través de la alimentación, controlar lo que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un problema de salud pública. Sobre los 70 años, sobre los 65 años, aproximadamente el 70% de las personas se hacen hipertensas. Y existen tratamientos, es decir, tú puedes tomar medicamentos y qué sé yo, para poder mantener la hipertensión arterial baja.
pero lo que se busca con este desarrollo, que es lo que esta investigación que nosotros hemos estado llevando, es que tú a través de la alimentación, tú puedas funcionalizar alimentos, no sé, puedas tomar leche, yogur, tallarines, sopa, con este ingrediente y que tú no te hagas hipertenso. Es decir, no llegues a esa condición, porque cuando tú ya te haces hipertenso, existen otras situaciones que ya están ocurriendo en tu cuerpo. La idea es no llegar a ese nivel. María Angélica, perdón. A ver, vamos a hablar de lo que significa dedicar una vida a la investigación, la vocación por la investigación, ¿no? Hay gente que tiene vocación, distintas vocaciones, ¿no es cierto?, dentro del ámbito académico universitario, pero hay gente que tiene vocación por la investigación, es una vocación específica. ¿Cómo la describirías tú? ¿Qué es lo que hay detrás de esa vocación? ¿Qué pasión se esconde? A ver, en la investigación, la vocación, lo que está es descubrir cosas nuevas, es mover la frontera del conocimiento. Es decir, nosotros conocemos hasta un cierto límite. ¿Qué pasa si yo muevo este límite? Si yo lo presiono, si yo lo empujo más allá. Y cuando yo empujo esto más allá, voy descubriendo cosas nuevas. Eso es como el querer saber y conocer más. Ahora, en mi persona particularmente, lo que me interesa o lo que me ha gustado siempre es esa investigación que por supuesto se mueva en la frontera del conocimiento, pero que además tú vas vislumbrando cómo pueda cambiar la vida de las personas. Y si tú te das cuenta, en este caso particular de lo que te estaba hablando recién, de los péptidos bioactivos, tú dices, oye, si a través de la alimentación una persona logra no llegar a esta condición de salud, por Dios que hiciste un cambio. Es decir, esa persona va a poder tener una mejor calidad de vida, y eso, desde mi punto de vista, es un impacto súper potente. Porque puede instalarse la idea de que investigar significa publicar artículos científicos, o sea, publicar papers. Esa puede estar esa idea en un cierto imaginario, ¿no? Pero no es solamente eso, como que algo cerrado en sí mismo, es como una especie de conocimiento esotérico que lo manejan ciertos iniciados nomás. Sí, es que lamentablemente la investigación de alguna manera se ha llevado como la cuantificación de la investigación en ese sentido. Es decir, cuántos artículos publicaste es cuánto investigaste. Pero es al revés, es decir, la publicación científica tiene un objetivo que es totalmente distinto. No es decir cuánto tú investigaste, sino que tiene que ver con compartir con tus pares, compartir con otros investigadores qué descubrimientos o qué cosas nuevas has llegado tú a concluir. Claro. De manera de que ellos, en un trabajo colaborativo, toman esa investigación, toman esos resultados y van construyendo sobre lo mismo. Entonces, ese es el real objetivo que tiene la comunicación científica, ya sea en la forma de artículo, en la forma de congreso, en la forma de discusiones académicas, pero no es por contar cuántos congresos fuiste o cuántos artículos publicaste. Cuántos papers indexados, ¿no es cierto? Exactamente. Me gustó una idea que leí por ahí, no sé si en algo que escribiste, en una entrevista, que tú dices que no es cuánto cuesta investigar, sino cuánto cuesta dejar de hacerlo. Es decir, cuando se deja de investigar, cuando no se invierte en investigación, eso tiene un costo para el país. Es absolutamente cierto. Es bien complejo porque, como te decía, la investigación se va construyendo día a día. La gente se va formando día a día, desde el técnico de laboratorio hasta tu estudiante de doctorado o el mismo investigador que día a día va aprendiendo. Todo eso tiene un costo asociado. Un costo que puede ser monetario, por supuesto, pero también hay un costo de tiempo, de lo que dejaste de hacer por avanzar en eso. Cuando un proyecto o cuando una línea de investigación se queda sin financiamiento, todo eso se desarma. Y se desarma. Y eso es tremendamente frustrante y es tremendamente doloroso ver cómo lo que te costó formar todo un equipo de gente, de pronto ya no tienes cómo financiarlo, por el motivo que sea, digamos, porque no lograste renovar a lo mejor ese proyecto, porque no lograste obtener el financiamiento, y esto cada una de las personas tiene que seguir viviendo, tiene que seguir comiendo, tiene que seguir vistiéndose, tiene que seguir pagando cuentas, por lo tanto la gente se empieza a ir y esto se empieza a desarmar, y volver a crear, a generar ese equipo, es decir, te puede tomar Pierdes años. Un capital humano de investigadores, por decirlo de alguna manera. Tremendo, es decir, no necesariamente porque ese investigador o esa gente se va a ir a otra parte y probablemente va a poner sus conocimientos al servicio del nuevo proyecto donde va a estar. No en ese sentido, sino que en el sentido del equipo humano que formaste con un objetivo común que era mover en este tema en particular el conocimiento hacia otro lado. Y entiendo que investigación en serio, sistemática, ese tejido que sigue armando en Chile, esto viene hace no mucho tiempo, hace 30 años, es así, ¿cuánto si pudiéramos hablar en décadas o en tiempo? ¿Desde cuándo que se está armando este
este tejido? Llevamos tiempo ya, llevamos por lo menos unos 40 años avanzando en este tema. Que no es tanto con la historia de un país. O sea. No, por supuesto. Pero, y ahí es tremendamente importante porque se va armando este tejido, como dices tú, y las políticas públicas que van financiando esto o van poniendo los incentivos son las que van llevando hacia qué lado quieren llevar estas investigaciones. Ahora, desde el punto de vista de lo que te decía antes, de lo de formar equipos, ojalá uno pudiera seguir con esos equipos que vayan moviéndose, a lo mejor las personas, hacia otras investigaciones donde vayan formando nuevas células y se vaya entrelazando y generando todo este entramado de investigación. Otra afirmación que encontré interesante es que ningún país desarrollado construyó innovación pensando en su retorno inmediato, porque claro, la investigación ¿para qué? ¿Qué utilidad tiene? ¿No? Esto tanto en la ciencia como también, no sé, en el ámbito estético, filosófico, etcétera, ¿no? Ciencias sociales, etcétera. En todas las áreas. Profundicemos en este tema. A ver, tú cuando investigas, tú te comprometes con la investigación, no con los resultados de la investigación. Si tú supieras cuáles van a ser tus resultados, no haces la investigación, digamos. Lógico, es decir, porque sería contradictorio, ¿no es cierto? Exacto, es decir, lo que tú haces, y esto me lo decía mucho un profesor que tuve en el magíster, te decía, ok, tú planteas unos objetivos, tú planteas una hipótesis, tú, por todo lo que has leído y por todo el estudio del estado del arte, tú tienes una hipótesis de para dónde debería ir esto, y por eso es que lo vas a probar, lo vas a investigar, lo vas a evaluar. En el camino, tú te puedes dar cuenta que no iba por ahí, y tienes que tener esa capacidad de decir, ok, no va por ahí, pero debes tener también la capacidad, si es que es posible, de pivotear. Es decir, a lo mejor no va por A, pero se te abren otras posibilidades y puede ser B, C o D, y que pueden ir en otro sentido. Entonces, tienes que tener esa capacidad y esa flexibilidad. Y por lo mismo, la investigación, los resultados no son inmediatos. Tú tienes resultados, pero son resultados parciales que después te van a permitir a lo mejor y a lo mejor tú o a lo mejor otra persona tome estos resultados y de ahí saque. Eso requiere una paciencia y una mirada estratégica que incluye la paciencia en este ámbito de quiénes son las autoridades públicas, los políticos, los que toman decisiones sobre políticas públicas, inversiones. Es otro tiempo sobre todo eso debe ser difícil en un tiempo inmediatista, en que los mismos políticos tienen que tener resultados rápidos, en que hay que bajar los costos, en fin. Es complicado meter la convicción de que la investigación requiere otro tiempo, ¿no? Exacto. La mirada de corto plazo no te sirve, definitivamente. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque si bien la mirada de corto plazo no te sirve, uno podría decir, ok, pero cuando ya estás en la rueda investigando, como país estoy pensando en una escala más grande, los temas y cosas que se estaban investigando hace 20 años atrás pueden ser tu tierra fértil y tu sustrato para temas del hoy. Es decir, perfectamente. Uno tiene que seguir avanzando. ¿Podrías dar un ejemplo a lo mejor de algo que muestre esto, que lo grafique? Te voy a dar un ejemplo que ha dado nuestro rector varias veces. Tiene que ver con las redes neuronales, que fueron teorizadas y planteadas en la década de los 80 o finales de la década de los 80, sin ningún resultado práctico en ese minuto o sin ninguna aplicación que tú dijeras, ok, pongamos la pelota al suelo y aterricemos esto. Sin embargo, fueron absolutamente necesarias para todo el desarrollo que se está haciendo actualmente en inteligencia artificial. O sea, si alguien hubiera dicho, oye, pero ¿para qué sirve esto? O sea, que quitemos el financiamiento. Imagínate, la historia sería otra. La historia sería otra, exactamente. Entonces, por eso nosotros necesitamos, y me encantó lo que hablaste de los saberes inútiles, porque de verdad que necesitamos generar ese conocimiento, entre comillas, inútil. Entre comillas, inútil. Exactamente, porque va a ser el sustrato, va a ser, visto desde un punto de vista agronómico, va a ser el fertilizante, la tierra, el agua. La semilla. La semilla, para más adelante. Oye, bueno, esta idea, me gusta mucho lo inútil de orden porque el título de su libro es La utilidad de lo inútil, o sea, cómo lo útil tiene utilidad. Un utilitarismo ramplón no tiene esa mirada a largo plazo, ¿no? Exactamente, tal cual. Es decir, en este minuto pueden estarse desarrollando estos conocimientos, entre comillas, inútiles, pero que con otra mirada, con otra tecnología, con otras necesidades, con otro escenario, con otro tiempo social, pueden tomar otra dimensión totalmente distinta.
Estoy caminando por mi jardín con una ingeniera agrónoma, eso me tiene muy nervioso porque siempre los agrónomos miran, y los forestales también la calidad de las plantas, Pero etcétera. también tus plantas. María Angélica Fellenberg, ella es vicerrectora de investigación y posgrado de la Católica. Estamos hablando del tema de la investigación. El conocimiento, analicemos esta frase, es inversión estratégica. Es algo parecido a lo que dijimos, pero es inversión estratégica. Es inversión estratégica porque puede provocar un salto gigante en el desarrollo de un país. ¿Y por qué te lo digo? Y esto estoy absolutamente convencida. Es decir, y me encantaría convencerte. A lo mejor no lo necesito. No me convence. Estoy de acuerdo completamente contigo. Ah, perfecto. Sí. Buenísimo. A mí me encantaría poder convencer a mucha gente de que en la medida que uno va generando conocimiento, vas generando esa tierra justamente fértil para otras aplicaciones. Y en la medida de que nosotros vamos avanzando en esto, también vas teniendo otras externalidades positivas, que es lo que es la formación de personas. Es decir, por un lado tú estás generando conocimiento, pero por otro lado estás formando más personas en este sentido que van aprendiendo a hacerse preguntas o a plantearse problemas, a plantearse respuestas y cómo abordar estas respuestas. Ajá. Y estas personas que se van formando son las que después salen y van hacia distintos lugares, ya sea en el sector público, en el sector privado, donde pueden seguir generando con esta dinámica más conocimiento o van permeando todo lo que puede ser el desarrollo de un país. El conocimiento es músculo para el desarrollo. Ahora, en la medida que nosotros este conocimiento lo vamos ejercitando y lo vamos haciendo crecer, este músculo se va haciendo más potente y podemos empujar con mucha más fuerza lo que es el desarrollo de un país como Chile. María Angélica, ¿cuál es el estado de situación de la investigación hoy día? Se ha dicho que el Ministerio de Hacienda, siempre el Ministerio de Hacienda es el malo de la película, ¿no es cierto?, estudia eliminar programas que constituyen, muchos dicen, el corazón del sistema de investigación, por llamarlo así. O sea, hay una cifra gigantesca, 170.000 millones, una reducción importante. Ahí está incluido el tema de las becas nacionales e internacionales. En fin, son varios programas que tienen que ver con lo que estamos hablando en la investigación. A ver, quiero que tú nos hagas un resumen de la situación actual, que parece ser no muy feliz o complicada para el mundo de la investigación. Ok, yo más que hablar de la situación actual, yo diría que más bien en los últimos años ha habido un estancamiento en lo que es el financiamiento de la investigación. Hay un estancamiento en Chile. Hay ya. un estancamiento. ¿En comparación a qué? ¿A otros países? ¿A la OCDE? ¿A qué? O mismo Chile. Al Ahora, mismo. si nos comparamos con la OCDE, nosotros estamos mucho más abajo en términos de Claro. financiamiento de la Ahí investigación. las cifras son, ¿cuánto es el porcentaje del PIB en investigación en Chile? 0,4. Y en la OCDE 2 y tanto, ¿no? 2,7. Imagínate. Es decir, a nosotros nos encanta compararnos con la OCDE. Sí, nos fascina. ¿Verdad? Y como nos gusta compararnos con la OCDE, Pero para compararnos sigamos, tenemos que tratar de ser como la OCDE. O sea, por ejemplo, desarrollar investigación, ¿no? debería ser, ¿verdad? Claro. Entonces tú dices, ok, pero estos 0,4, a ver, sería distinto si es que hace 5 años atrás hubiésemos tenido, qué sé yo, 0,2, después 0,23, 0,0, y fuéramos creciendo paulatinamente. El tema es que en estos 0,39, 0,4 estamos ya hace más o menos una década. Por lo tanto, no ha crecido en términos de inversión en investigación, no ha crecido el presupuesto. Por otro lado, tenemos más investigadores, tenemos más programas de doctorado, tenemos que van presionando el sistema. Entonces, en términos relativos, uno podría decir que sí, ha disminuido el financiamiento. Ahora, dicho esto, y si nos comparamos con otros países, como los países de la OCDE, que invierten mucho más en esto, tú dices, ok, tienen más condiciones para investigar, para generar ese conocimiento, para promover empresas o emprendimientos basados en ciencia que pueden generar realmente grandes utilidades y pueden generar desarrollo en esos países. Y nosotros nos vamos quedando atrás. Entonces, eso es algo que uno mira y dice, bueno, además que nosotros como país también estamos estancados en crecimiento. Entonces, por ahí Claro, hay cosas que hay que hacer distinto. Y uno podría pensar a largo plazo que un estancamiento en la investigación puede ser una de las causas a largo plazo de un estancamiento productivo, etcétera. Es muy probable. Aunque no sea tan causal. Ahora, bueno, ¿qué es lo que ha hecho que se cuestione el valor de la investigación en Chile? Que incluso hasta el presidente haya dicho que mucha de esta investigación termina siendo un libro precioso.
pero que no sirve para nada concreto y que tal vez muchos de los que deciden las políticas públicas, los que votan, tengan esa convicción. ¿Por qué? ¿Se ha maleado? ¿Hay problemas? ¿No hay resultados inmediatos? ¿Cuál crees tu diagnóstico que lleva a eso? Porque no creo que sea por el afán de destruir la investigación, sino que ese prejuicio tiene alguna base en algo. Yo creo que es multifactorial. ¿Ya? Pueden haber varios factores que están afectando esto, pero en mi opinión, yo creo que si tú vas a la calle y le preguntas a cualquier persona que vaya caminando por la calle qué opina de la investigación científica, probablemente se va a quedar en blanco. Sí, claro. Y se va a imaginar a un Señores científico cerrados en un laboratorio. Exactamente, Claro. a un giro sin tornillo, probando El cosas profesor Tornasol de Tintín. por ejemplo, y que hay un poco de caricatura en esto. Yo recuerdo, yo no sé si tú lo recordarás, pero yo era chica, de haber tenido, no sé, 10, 15 años, una cosa así, y había una propaganda, una publicidad en la televisión que era de un tema, no me acuerdo si de seguros o de qué era, pero lo que mostraban era una mujer media loca, así como con el pelo, con las mechas medias paradas, vestida de forma bien ridícula, ¿Ya? que estaba bajando por un pozo profundo, oscuro, y decía la doctora, no sé, te invento, Chirimbola, por ponerle un nombre, está muy preocupada de investigar el por qué las luciérnagas del pozo, no sé qué, de un lugar geográfico, no sé dónde, son importantes y cómo se reproducen. En cambio, usted, para que tenga esto seguro, y iba al tema de la compañía de seguro. Entonces yo me acuerdo que cuando vi esa propaganda, en ese tiempo, no sé, me quedó dando vuelta de que por qué ridiculizaban de esa manera el conocimiento, y eso fue lo que me quedó dando vuelta, más que si tú querías ser como la doctora Chirimbola, estabas perdido. No tenía sentido. Lógico, claro. Entonces, creo que se ha ido construyendo a nivel general, a nivel de sociedad, esto de que no te das cuenta lo que la investigación hace por ti. Pero, sin embargo, si tú mires hacia donde mires, todo lo que hay, todo lo que nos rodea, es gracias a la investigación. Bueno, ahí tal vez faltaría una campaña educativa que parte en los colegios, debiera estar el Estado preocupado de promover aquello, de instalar aquello, ¿no? De creernos el cuento, tiene que haber una convicción en esto, para el tema de investigación. Ahora, esta reducción de 170.000 millones es tremenda. ¿Cómo? Entiendo que ustedes va a usar la Católica fondos propios para revertir aquello. Absolutamente. Lo que pasa es que más que para revertir eso, no va tanto por ahí el tema, sino que tiene que ver con que nosotros como universidad tenemos un sueño. Y este sueño es justamente transformar Chile. Es decir, cómo nosotros como universidad, con todas las capacidades que tenemos a través de nuestra universidad, y cuando estoy hablando de capacidades, estoy hablando de todas las capacidades, no solamente las de investigación, podemos poner esto al servicio de nuestro país, que tiene hartas necesidades, es decir, no tenemos para qué enumerarlas, ¿verdad? Y tenemos hartas necesidades. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Ahora, una forma de las cosas que queremos hacer es decir, ok, ¿cómo nuestra investigación impacta al país? Y aquí el rector habla mucho de los proyectos marginales, que los proyectos marginales son aquellos proyectos que te sirven para pilotear una idea en una escala más pequeña, pero te sirven para demostrar cosas y después eso puede provocar un cambio mayúsculo. Y en ese sentido nosotros tenemos un proyecto que es nuestro proyecto Avanza UC, que lo lanzamos recién por segunda vez la semana pasada. ¿Y qué es lo que es esto? Es un proyecto en el cual, o es un fondo en el cual nosotros le decimos a nuestros investigadores, usted tiene este fondo que es de 35 millones de pesos, tienen que aplicar, por supuesto, es decir, no es que se los vamos a dar por nada. Ellos tienen que aplicar con muy buenas ideas, con ideas de frontera, con investigación de primerísima calidad. Además, tienen que buscar tener contraparte internacional en esta idea, en los temas que sean, de todas las áreas disciplinares. Y de ahí nosotros esperamos obtener muchos proyectos, buenos proyectos, que después tendrán que seguir avanzando hacia otros fondos, pero demostrar al país que la generación del conocimiento sí sirve, sí puede generar un cambio importante, sí puede generar un músculo de desarrollo importante para nuestro país. Bueno, María Angélica, te agradezco mucho esta visita que has hecho a mi jardín. María Angélica Fellenberg, vicerrectora de Investigación y Posgrado de Universidad Católica. Hemos estado conversando de la importancia fundamental
de la investigación en el desarrollo del país en el sentido más amplio, el desarrollo cultural, también desarrollo productivo a largo plazo, la utilidad de lo aparentemente inútil, nuevamente Nuquio Ordine. Fue un gusto haber conversado contigo esta tarde en el jardín. Y mucho éxito en lo que viene, y paciencia, ardiente paciencia, como diría el poeta Rimbaud. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias por este espacio. Y no me quiero ir sin decir que en Chile tenemos grandes capacidades, no solamente en la Universidad Católica, sino que en las distintas universidades que tiene nuestro país. Hay capital intelectual, tenemos todo. Sí. Se hacen muchas cosas con bien pocos recursos. Eso es cierto. Y hay una creatividad increíble, que se la quisieran aquellos que tienen más recursos. Necesitamos más convicción y transmitir esto más masivamente a todos a través de la educación, la cultura, etcétera. Tal cual. Muchas gracias, María Angélica, y gracias a ustedes, queridos radiovidentes, por haber participado y caminado con nosotros de alguna manera cuando ustedes nos escuchan. De alguna manera yo siento que están caminando aquí con nosotros en este pequeño jardín al fin del mundo. Yo cierro la verja de madera de mi jardín y mañana nuevamente a las 7 de la tarde la vuelvo a abrir para una conversación, espero, tan interesante y significativa como esta. Muchas gracias. Hasta mañana.